muy buenas a todos. Como muchos saben y para los que no, Mega Man es una de mis franquicias favoritas y siempre me ha acompañado en gran parte de mi vida. Podría empezar hablando de la saga clásica o la saga X como una retrospectiva, pero en esta ocasión vengo a hablar de la saga Zero que considero tanto para mí como para muchos, la mejor saga de la franquicia del Mega Hombre. Y como me la pasé jugando todo Mega Man Zero en directo, no estaría mal compartir mis experiencias con la comunidad. No te preocupes saga clásica y saga X, en algún futuro le dedicaré su respectivo video como se debe. Si es que aún sigo vivo en esta plataforma de mierda XD. Para empezar, mis impresiones con Mega Man Zero fueron muy positivas. Es más, hasta recuerdo que muchos dicen que la saga Zero es lo mejor de la franquicia de Mega Man y debo decir, tienen mucha razón. Zero es de mis personajes favoritos y el trato que le dieron en su respectiva saga no solo cumplió mis expectativas, sino las superó bastante en sus últimos juegos, siendo Mega Man Zero 3 mi favorito de la saga. Ok, dejando mis impresiones a un lado y lo que nos interesa para llegar a esta conclusión, partiremos por su historia. A diferencia de la saga clásica y saga X, Mega Man Zero en cuanto a historia para hacerla corta, es bastante ambiciosa que al pasar de los juegos va progresando de mejor manera. Digo, en el primer juego y justo en el inicio, nos presenta una ambientación desolado y post-apocalíptico, algo confuso pero coherente con la situación que está pasando nuestro protagonista quien despertó tras décadas de sueño después de lo ocurrido en la saga X para que más adelante se nos va explorando este nuevo mundo y presentándonos a sus personajes de manera orgánica como el mismísimo Zero. Personaje en la cual ya fue introducido en la saga X como un gran compañero para X, donde nos muestra un lado más fraternal y amigable, pero al mismo tiempo nos muestra un trasfondo interesante al ser una creación del Dr. Luigi y ser el causante de las guerras Mavericks. En esta saga lo vemos como un soldado y parte de la resistencia que hará lo posible en cumplir sus misiones, alguien tranquilo, distante en ocasiones, pero abierto con sus compañeros como fiel, con motivaciones en luchar por proteger lo que le importa. Pero lo mejor del personaje es su respeto y admiración por su compañero X, que tras derrotar a Copy X en el primer juego, recordaba al X original como un verdadero héroe. Sin mencionar esa gran revelación al final de 03, que aparte de ser inesperado y sorprendente, complementa más al personaje de lo que ya fue desde el inicio, dándole un cierre a su respectiva historia. Otros personajes que nos va introduciendo son Ciel que, a diferencia de la pendeja de Iris, forma un gran lazo con nuestro personaje, siendo una gran compañera para Zero que se preocupa mucho con él como para el resto de la resistencia, siendo un personaje muy importante en la historia que busca solucionar los problemas en base a la ciencia y no a los putazos. También aparece los 4 guardianes y Copy X, donde nos muestra sus motivaciones e ideales, siendo Mega Man Zero 1 en cuanto a narrativa como un mero prólogo de lo que vendrá después. Ya a partir del segundo hasta su última entrega es donde la historia va progresando de mejor manera, donde vemos otros conflictos como en el 02 donde el ambiente pasa a ser militar tras introducir a El Pizo, el nuevo líder de la resistencia. Los últimos 2 juegos se nota la historia entra a su punto máximo de calidad, siendo el 03 donde empieza a resolver varios acontecimientos con relación a la guerra de los Cyberelfos, responde dudas que no fueron resueltas en 01, el giro inesperado en el final del juego y sobre todo, la introducción del Dr. Whale, el mejor villano de la saga Mega Man. Mientras que 04 que pese a iniciar medio flojo, le da una conclusión satisfactoria en algunos conflictos de los primeros juegos como el resentimiento de los humanos hacia los Recloids y la dependencia de Ciel como gran parte de la resistencia hacia Zero. Sobre todo, tiene uno de los mejores finales que he visto en un videojuego, aunque esto lo explicaré más adelante. En resumidas cuentas, la historia de Mega Man Zero es muy buena, con muchos momentos y revelaciones que a más de uno los marcará de por vida. Ya hablando de otros aspectos importantes, el apartado gráfico artístico es impecable que al pasar de cada entrega va teniendo una gran mejoría. En el primer Mega Man Zero nos muestra unos gráficos estándar para lo que te esperas de un juego de Game Boy Advance, lo cual no es malo pero tampoco era gran cosa y se sentían bastante básicos, como la zona del desierto que si lo comparas con el nivel introductorio del 02, la diferencia es notable donde se ve más detallada en mostrar elementos que refleja lo que es un desierto como la puesta del sol y los distintos colores del cielo, haciendo que el escenario se sienta vivo por así decirlo. Obviamente en parte se siente limitado por la potencia de la Game Boy Advance, pero al menos los desarrolladores entendieron lo que iba a esta entrega, los fondos están bien detallados en cada aspecto, haciendo que los niveles reflejan más personalidad.
Como son los niveles del bosque, que visualmente es impecable y con una gran variedad de colores en pantalla, resaltando más el color verde para los árboles y hojas. Si bien Mega Man Zero en cuanto a gráficos cumple lo que promete para la consola de Game Boy Advance, pero en Mega Man 04 tiene una presentación impecable donde muestra animaciones y fondos mucho más emocionantes que aprovecha al máximo la potencia de la consola. Y ni hablar de las escenas ilustradas, que es uno de los aspectos que me encanta de la saga. En la saga X mostraba cinemáticas donde contaba la historia o eventos del mismos, ya sea en cuadro de texto o escenas anime como en el X4. En cambio la saga 0, si bien estas imágenes tiene la función de contar la historia, también es de mostrarnos cosas, generar tensión, revelaciones, momentos épicos o hasta emotivos. Que junto con la música hace la escena más impactante o hasta emotiva que refleja, ya sea los sentimientos de Zero y Ciel, como la maldad de algunos enemigos como Dr. Wily en la pelea final. Ejemplos son muchos, pero destaco la presentación de Omega Zero en la tercera fase, que visualmente es épico y la música ayuda mucho en que la revelación sea impactante para el jugador. Y ya que estamos hablando de la música, Mega Man como franquicia nunca decepciona en el apartado musical y la saga Zero no es la excepción. A lo mucho el primer juego tiene una banda sonora bastante llegando a olvidable, pero desde el segundo juego en adelante la música mejora bastante trayendo temas variados que se adecuan en los escenarios, haciendo que la experiencia sea disfrutable para el jugador. Ejemplos de eso sería Volcano, Esperanto, Strike Tead y Powerbomb. Pero más allá de que los niveles sean variados en cuanto a lo musical, su banda sonora también transmite sentimientos, epicidad y súmale que desde 03 como el 04 añade un enfoque tétrico y misterioso para que lo quiere representar dichos eventos. Entre ellos destaco Return to Zero, un tema melancólico que coincide con la historia del juego, en este caso por dos momentos como el prólogo en el 04 y rumbo al final del 03, donde este último es más impactante tras el plot twist de nuestro personaje. Lo mismo aplico con I-Zero Your Fellow que tiene un peso emocional donde X se despide dejando toda la responsabilidad a Zero en proteger a los humanos y los Reploids de la amenaza de Dr. Wily. Juro que a más de uno les ha sacado una lágrima por esa escena y la música que lo ambienta, y si no es el caso, el tema final del 04 los hará llorar como Magdalena XD. Cannonball como Falling Down son temas que describen epicidad pura. Cannonball es una joya que junto a la historia como el combate e intensidad contra Omega hace el momento todavía más emocionante, mientras que Falling Down es un tema que nos pone pelos de punta y encaja a la perfección lo que sería el combate final de no solo para 04, sino el clímax de toda la saga. Ahora al fin llegamos al gameplay, diseño de niveles y etc. Lo que más importa al momento de criticar un videojuego. Como dije antes, Zero es un personaje que tiene un trasfondo interesante, con motivaciones y siendo un gran compañero para X en su respectiva saga. Pero en el aspecto jugable es donde más brilla. Zero tuvo su debut en Mega Man X3 y por el poco tiempo que lo usamos como personaje jugable, muestra una jugabilidad única comparado con X donde por un lado podemos usar el booster, saltar por las paredes e incluso correr, pero por el otro lado usamos el sable o el jujaju como quieran llamarlo XD, haciendo una experiencia gratificante. Lo mismo pasa con Mega Man X4, donde perfeccionan sus habilidades como el sable Z de 3 cortes, siendo una propuesta interesante para la saga X. Y así sucesivamente pasó con el X5, la mierda del X6, la cagada del X7 y el X8. En esta saga si bien no se juega tan diferente como los juegos que he mencionado, sí han perfeccionado al máximo sus habilidades, combate, movimientos y fluidez para nuestro personaje. Una propuesta bastante interesante que supo aprovecharlo a la perfección, logrando que la jugabilidad sea entretenida para los jugadores nuevos como los muy experimentados en sagas anteriores. Pero también añade nuevas mecánicas bajo la mesa como nuevas armas aparte del jujaju, como la pistola que es lo más cercano a un X-Booster, un escudo que sirve como boomerang, una lanza, unas cadenas, la recoil rod y la Zero Knuckle que consiste en robarle las armas a los enemigos. La introducción de estas nuevas armas como la perfección del Z-Sable es magnífico, aunque en lo personal usaba más el jujaju y la pistola que todo lo demás, aunque esto ya es cuestión de cada quien. Eso sí, en los dos primeros juegos es necesario que tengas que subirles de nivel a las armas por si quieres usar los chips elementales, sin eso la tendrás complicado en los enfrentamientos con algunos jefes. O sea, tendrás que farmear y matar a cuanto enemigo varias veces para subirlos al máximo nivel posible. Los diseños de niveles son algo que te esperas de un juego de Mega Man.
En 01 las zonas estaban interconectadas entre sí como si de un Metroidvania se tratase, y para acceder ahí tenías que estar en la base de las resistencias para hacer las misiones principales. El concepto no estaba mal y es algo que se explorará más en la saga ZX, siendo diferente comparada con la saga clásica y X, pero su ejecución no estaba tan pulida del todo porque no había tantos escenarios y el mundo que te presentaba se sentía muy pequeño. Súmale también que algunas misiones eran bastante como salvar a los soldados de la resistencia. Las zonas a veces tenían problemas de diseño al punto de llegar a lo injusto como el de la fábrica, que en lo personal me parece una cagada. Recuerdo que las veces que me pasé esa zona fue una tortura porque los bichos de mierda estorbaban, tenías que estar pegado en la pared para llegar a las plataformas sin morir en el intento y si no fuera peor, la misión de proteger a la puta fábrica es todavía más tedioso que la primera vez tras encontrar las últimas bombas que están demasiado escondidos. Ya desde el 02 al 4, las zonas interconectadas fueron dejadas de lado y optaron por recuperar elementos de sagas anteriores como la pantalla de selección de niveles. Y hablando de los niveles, gran parte es impecable, variadas y con la dificultad se siente como un verdadero desafío de completar, súmale que la música ayuda a que los niveles sean bastante divertidos donde no solo exploramos tal zona, sino acabar con diversos enemigos por lo roto que estamos. Siendo el 03 donde aprovecha al máximo este potencial, niveles como Volcana Aegis, Dueling Desert, Missile Factory y Sub Arcadia como de mis favoritos. Digo, me divertí pasando estos niveles XD. En el 02 tampoco se queda atrás, porque niveles como Airship es un tremendo espectáculo de pura acción a diferencia de la cagada de nivel que te presentaba Mega Man X7 que tenía una idea similar. Lo mismo digo con Train of Neo Arcadia, otro nivel divertido a mi parecer. Y podría seguir y seguir hablando de algunos niveles favoritos de la saga, pero ya se entiende el punto. En 04 no cambia mucho, pero el sistema de clima por nivel fue un gran añadido ya que puedes alterar secciones del escenario dependiendo del clima que hayas empezado, facilitando más las cosas y combates contra jefes como el de la mariposa. Una zona con una calor bien fea como visitar Egipto, pero si le cambiamos el clima a la zona lo pasarás sin complicaciones. Antes de llegar a los jefes, mención honorífica a los ciberelfos y otras mecánicas. Esta mecánica tiene un rol importante en la historia como en jugabilidad, siendo este último un gran complemento para la saga, que sería como un reemplazo de las cápsulas. Hay tres tipos de ciberelfos, el primero que son las enfermeras, que consiste en restaurar la vida y energía de cero, pero también pueden ser subtanques lo que será de mayor utilidad para las últimas zonas del juego. Ya sabes, lo convencional de la franquicia y necesario si quieres pasarte el juego, sin ello sufrirás bastante en la pelea final XD. El segundo son los animales que tienen la función de ser el apoyo en combate, mientras que el último son los hackers, lo cual nunca le di un uso pero solo sé que tiene la función de piratear los datos de los enemigos. El concepto no está mal y en cada entrega fue perfeccionando esta mecánica, siendo el 03 y 04 donde pulen mejor este aspecto. Lo único que sí es criticable ya sería los requisitos para obtener los subtanques, especialmente en el 01 y 02 donde te piden demasiados requisitos al punto de ir a farmear para conseguir monedas. Lo cual no es tan divertido, lo mismo aplico con el sistema de chip en el 04 donde tienes que recolectar distintas piezas para poder craftear las mejoras necesarias como el doble salto. Una idea que si bien no arruina la experiencia, da bastante flojera matar algunos enemigos al azar para obtener tal pieza que necesitamos. Y hablando de los chips, esto es lo más cercano a las cápsulas donde podemos obtener mejoras para Zero, siendo el tercer juego donde implementa algunos chips para la cabeza, cuerpo y pies que brinda habilidades que complementan la movilidad y resistencia de Zero como el doble salto y la autocarga. Los chips elementales no hay mucho que decir, son habilidades que conseguimos tras derrotar algunos jefes, y esto mismo lo usaremos como el talón de Aquiles para los mismos. O sea, si un jefe tiene un poder de fuego su debilidad es el trueno, si uno tiene habilidades de trueno obviamente será vulnerable al hielo, y con los jefes con poderes de hielo su debilidad es más que obvio. En 01 y 02 estas habilidades solo funcionan si incrementamos las armas, pero aún así, es un recurso que hará que los combates contra jefes sean un simple paseo por el campo XD.
No menciono las X-Skill y las Forms porque la verdad nunca los use, y para mí no son tan necesarias para completar sus juegos, pero lo único que diré es que para obtenerlos, algunos te piden terminar las misiones en rango AOS, algo similar con los de Bill My Cry, pero aún así es medio tedioso completar las misiones sin depender de los ciberelfos o tratar de no morir a lo pendejo. Es opcional para mí pero es un gran añadido para los interesados si quieren tener nuevas habilidades. Ya para terminar, los jefes, el final y la conclusión. Los jefes no diré mucho porque son algo que te esperas de la franquicia. Algunas son un reto y otras son un paseo por el campo, si le sabes el patrón de movimientos como sus debilidades. Aunque si no negar que algunos sí me partieron la madre como Phoenix Magnion que me tomó casi una hora vencerlo, pero eso fue por pendejo que no sabía su debilidad o usar el ciberelfo en pleno combate que no me benefició en nada. No hay mucho que pueda agregar, pero sí diré que los jefes del 03 son divertidos a pesar de que los derrote a la primera XD, sin mencionar que tienen un diseño único y distintivo que se diferencia de los diseños caricaturescos de los Mavericks en la saga X. Los 4 guardianes son personajes únicos e interesantes tanto en historia, diseño como en gameplay, que enfrentándolos es divertido a mi parecer por sus patrones y habilidades. Ambos tienes personalidades e ideales únicas que los haces diferenciar del uno al otro, pero siempre teniendo un sentido del honor. Como el caso de Artuia que tiene una motivación de proteger a los humanos y seguir el legado de su líder Copy X, pero a su vez muestra una empatía con la resistencia. Zephyr es orgulloso y ve a Zero como un rival, Leviathan solo está loca con Zero como si una yandere se tratase y el mejor de todos, Phantom. Este último tiene un gran sentido del honor y su combate de lejos es difícil comparado con los otros guardianes, tiene un patrón de movimientos bastante impredecible, es rápido al atacar que con un pequeño descuido te hace mierda. Y es el único que se sacrifica por sus compañeros como el gran ninja y guardián que es. Con respecto a los jefes finales, a diferencia de sagas anteriores aquí no recurre en repetir al mismo villano final en cada entrega, sino que en cada juego tiene un respectivo jefe final que representa una amenaza para la humanidad. El Pizo es un personaje que tiene un diseño genial, con un pasado y motivaciones de tener más poder con el fin de acabar con Neo Arcadia sin importar si termina corrompiéndose a sí mismo con los Baby Elves. En lo personal no se me hace la gran cosa, en parte es funcional para lo que promete su segunda entrega, pero como amenaza deja bastante que desear porque tanto en la historia como en el gameplay es un tremendo debilucho porque primero termina papeado por los guardianes y la pelea final vale pa' pura verga porque si tienes todos los subtanques, el combate lo tienes más regalado porque sus patrones son fáciles de esquivar XD. Puedo entender que estuvo controlado por el elfo oscuro, pero se me hizo muy rebuscado solo para que al final termine suplicando con Zero. No es malo, pero deja bastante que desear su participación. Omega Zero no más diré que su presencia sirve para unas cosas, lo principal es el giro inesperado que complementa a nuestro personaje tras revelarnos que es una copia y no el verdadero Zero que conocemos. Pero a su vez dándole un crecimiento personal a Zero, que, incluso siendo una copia, sigue siendo Zero. Lo otro es que el combate es muy bueno, las dos fases son intensas para ser un jefe final tanto en la música, ambientación y la dificultad está muy equilibrada que hace el momento todavía épico, emocionante e intenso. La última fase es mero fanservice pero no se siente tan descabellado, sus patrones de movimientos dejan en claro que nos enfrentamos al Zero original y la música como la intensidad hace épico el momento. Muchos decían que Omega Zero es bien difícil, pero para mí no me pareció tan complicado si le sabes pillarle el truco. Lo que sí es difícil es volverlo a enfrentar en Mega Man ZX que tiene los mismos patrones, pero mucho más rápido al punto de no dejarte respirar XD. Y también se regenera su barra de vida el muy tramposo XD. Copy X a diferencia de El Pizo, es un enemigo que con su sola presencia causa terror en la resistencia y demás personajes. Copy X es lo opuesto a X, un tirano extremista que masacró a todos los Regoids inocentes creyendo que son unos Mavericks, se enoja que lo comparen con el X original al punto de ser la copia perfecta teniendo un sentido distorsionado de la justicia. Mi único problema con el personaje es que no hace nada más que quedarse sentado hasta que llegue Zero para poder pelear, algo así como dio Brando pero en parte se entiende porque es muy arrogante, perfecto y confiado que lo puede matar de un intento. Y vaya que al momento de enfrentarlo tiene patrones que sí o sí tenemos que memorizar porque es bastante rápido y nos ataca con todo, y peor aún en su segunda fase que llega a ser medio tediosa en mi opinión.
El concepto es interesante y hace que el ambiente del primer juego se sienta tenso, debido que es un tirano tiene todo controlado, como tener a los 4 guardianes protegiendo Neo Arcadia. Básicamente es como la versión malvada de Mega Man. Lo volvemos a enfrentar en el 03, pero el patrón es similar al primer enfrentamiento, pero sin la segunda fase salvo que el muy culero se puede regenerar. Aún con esa presencia, su última aparición solo es la herramienta perfecta para introducirnos al verdadero antagonista de la saga. O sea, Dr. Wily. Dr. Wily es la fusión del Dr. Luigi y Sigma en cuanto a maldad y ambiciones, pero con mucha esencia como diría el general Tablos XD. Alguien ruin, macabro, despiadado, manipulador y es la definición exacta de maldad pura. Básicamente es la mente detrás de todo y me alegra que se lo hayan guardado desde 03 hasta 04. Porque literalmente Wily es una completa amenaza que busca llevar a cabo sus objetivos sin importar nada, o sea, creo a Omega, Control o a los 8 jueces gentiles para que trabajen para él, fue el causante de las guerras elfos y el Ragnarok, siendo una completa amenaza para los Hunters y ahora que se volvió el nuevo gobernante de Neo Arcadia que masacraba a cualquiera que se oponían contra él sin importar si es Reploid o un humano. Wily es de esos antagonistas que lo desprecias por sus actos, se hace odiar y con su sola presencia hace el ambiente muy siniestro. La pelea final es sublime y perfecto para un clímax, la música como la ambientación se vuelve tétrica, donde vemos al Dr. Wily en su peor faceta tanto en su apariencia como en sus diálogos. El combate en las dos fases es difícil pero nada injusto, sobre todo la segunda fase es donde se pone más intenso por motivos ya mencionado, y no hablo del combate en sí, sino también en sus diálogos que serán clave para el cierre de la saga. O sea, Zero ya encontró su razón de luchar incluso si tenga que convertirse lo que juraba destruir porque es lo que el verdadero Zero haría sin importar el costo. Con respecto al final solo diré que me dejo destrozado. He visto finales que me han impactado en el corazón como el verdadero final de Nier Automata y Mote 3, con Mega Man 04 me dejó muy destrozado emocionalmente que incluso me hizo sacar una lágrima. Por un lado me entristece ver a Ciel llorando y pensando que algún día Zero volverá a su lado, sabiendo que la triste realidad es que ya no está con nosotros. Pero por otro lado, siento admiración y respeto hacia Zero, cumplió su objetivo en luchar por los demás, cumplir la promesa de X y etcétera, siendo un cierre satisfactorio para uno de los mejores personajes de la franquicia. En conclusión, Mega Man Zero es una saga increíble y ambiciosa que incluso manteniendo sus raíces y elementos de sagas anteriores como la saga X, resultó ser una gran propuesta que se destacó de los demás en mostrarnos una historia sólida pero bien construida, un gameplay que conservaba algunos elementos de la saga X, pero con mecánicas exclusivas como los ciberelfos y diseños de personaje logró tener una identidad propia que se diferenciaba de sagas anteriores. Fue una gran experiencia dedicarle directos jugando esta saga, pero también dedicarle un video expresando mis impresiones de estas entregas. Y quién sabe si vaya a hacerle lo mismo con la saga ZX, pero solo el tiempo lo dirá. Eso es todo de mi parte, nos vemos hasta la próxima.